El cicloturismo consiste en viajar por placer en bicicleta. Abarca un amplio abanico de opciones que van desde visitas puntuales a largas rutas. En todas ellas, el objetivo no se centra en disfrutar del destino, sino también del recorrido hasta el mismo. En España, cada vez es más frecuente encontrarse con cicloturistas. Según un estudio del Parlamento Europeo, en nuestro país se registraron en 2011 900.000 pernoctaciones de cicloturistas, ocupando el 10º lugar en la relación de países. Sin embargo, en ese mismo año se situó en el primer lugar en pernoctaciones relacionadas con el turismo en general. Seguro que estos datos han aumentado desde que se elaboró el estudio. Es de esperar que el cicloturismo sea cada vez más frecuente en nuestro entorno. Pero, ¿sabemos cómo plantear unas vacaciones o escapada en bicicleta? ¿Conocemos las rutas que existen? ¿Tenemos claro cómo y por dónde debemos circular? Hoy, en Cambia de Sentido, Elvira y Gaby, dos almerienses cargados de experiencias cicloturistas, comparten con nosotros sus vivencias. Además, recordaremos cómo circular en bicicleta por carretera y tendremos un ejemplo de cómo se podría empezar una gran ruta cicloturista desde Almería. Arrancamos sin motor, Cambia de Sentido. Bueno, normalmente avión y coche. Bueno, cuando voy de vacaciones habitualmente utilizamos el turismo, el coche familiar. El coche es el medio más utilizado, más que nada por la comodidad de poder llevar todas las bártulas si vas a la playa o si vas a algún sitio. Sí, yo también, el coche principalmente, sí. Pues la verdad que no tengo mucha idea, pero supongo que será el turismo que está enfocado ahí con bicicletas, con monopatines y todo esto, ¿no? Sí, yo tampoco lo tengo muy claro, pero me imagino por el mismo nombre, pues que va relacionado un poco con el tema de las bicicletas. Sí. Sí, lo conozco, una forma de aprovechar la bicicleta con alforjas y moverse a través de las provincias o de ciertas rutas ya establecidas y disfrutar del ciclismo y del paisaje que te acompaña. Una vez, pero urbana, en Sevilla, que creo que estaba el alquiler ya vigente hace un tiempo, lo utilicé, pero como curiosidad. No, yo bicicleta no. Lo que sí alquilar son patines eléctricos, que hay patinetes eléctricos y eso sí, además es muy cómodo porque te subes y haces una ruta en la ciudad y es una forma diferente de verla, la verdad. Sí, yo bicicleta no, la verdad es que pienso que es un medio de transporte muy cómodo en una ciudad, pero no, todavía no lo he usado. Sí, la verdad es que podría ser bonito e interesante, sí. Sí, por gustar, por supuesto. Voluntario siempre. Sí, ¿por qué no? Pienso que con la bicicleta puedes acceder a muchos sitios, tanto de playa como de campo, que no puedes acceder con el coche. Y es muy interesante, la verdad, coger una bicicleta e ir por ahí. Sí, yo también, yo creo que también lo haría, porque es un método pues, de conocer sitios que con el coche no puedes llegar y es mucho más ecológico que ir con el coche a todos sitios. Sí. Gaby, Elvira, buenas, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por venir a contar vuestras aventuras a Cambia de Sentido. Gaby, has viajado por Asia, Europa, África, Oceanía y América en bicicleta. Llevas 30 años siendo cicloturista. Elvira, tú te incorporaste más tarde, llevas unos 5 o 6 años. Sí. Este último me imagino que ha sido complicado con la pandemia. Y has viajado por España y por Europa principalmente. Sí. ¿Por qué la bicicleta para viajar? No sé, un medio que te acerca más al paisaje y a la gente. Podría decir que el 98% de los viajes que he hecho en mi vida han sido en bicicleta, con lo cual tampoco tengo una explicación demasiado lógica, casi que la explicación la tendría que dar para qué viajar sin bicicleta. Pero bueno. Elvira, tú te incorporaste después. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues para viajar también con él, ya había visto sus viajes y algunos que para mí eran abarcables, pues me sumé. Había escuchado de viajes que podían gustarme y ya me sumé con él. ¿Cómo se planifica un viaje en bicicleta? En general, los que hago cuando hago solo, más allá del punto de salida y el punto de final, no planifico mucho sobre el terreno. Luego, antes del viaje, pues siempre hay que planificar qué te va a llevar en el viaje, ¿no? Ahí, dependiendo del tipo de viaje, pues sabes que puedes tener posibilidades de comprar piezas mecánicas, por ejemplo, si se rompieran, y sitios donde no hay
ninguna posibilidad. En cuanto al alojamiento, en general cuando viajo solo no me alojo en ningún sitio, con lo cual no me preocupo demasiado del Airbnb ni nada. Sí. Cuando viajo yo no, a mí me gusta más alojarnos en Airbnb o en habitaciones en los pueblos, pequeños hostales, camping, hemos también viajado en camping, en tiendas de campaña, pero en general más bien Gaby, tú bajo también techo. has llevado grupos de personas a Marruecos, sobre todo, para viajar en bicicleta. ¿Qué recomiendas a las personas que se inician en sus primeros viajes en bicicleta? Siempre les doy una especie de pequeño lema que hay, que en bici menos es más. Es decir, tienes que ser muy escueto con el material que llevas y elegirlo muy bien, siempre lo más pequeño, y siempre tienes que pensar si lo vas a necesitar o no. Vamos, no es el primer viaje, incluso a mí me pasó, donde a medio viaje tienes que facturar cosas a casa porque te das cuenta que vas arrastrando de una piedra que no necesitas. Os voy a preguntar cosas de viajes y me vais contando cosas sueltas, lo que os parezca. Una imagen de un viaje que os haya quedado grabada, de un viaje en bici. Después de 30 años hay muchas imágenes, pero recuerdo cuando al principio salieron los móviles en una montaña de Marruecos, una pastora que iba pues con sus cabras y tirando de su mula, su atuendo bereber, o sea, típica, y de repente, tilín, 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 tilín. Hostia, y la mujer saca su móvil y dice, a ver, el mundo está cambiando y ha llegado hasta aquí. O sea, he visto gente guardando las vacas con un Kalashnikov y cosas por el estilo, pero aquello desde luego me dejó un poco así. Yo tengo el recuerdo de cuando empezamos el viaje del Danubio, en la primera salida que fue Donaueschingen, en la Selva Negra, que salimos del mismo camping nosotros y a la vez una familia que iban los abuelos, los padres y los nietos. Y me encantó la imagen de ver todos con alforjillas y saliendo del camping a la misma vez que nosotros, me pareció muy bonito. Un lugar al que querríais volver con la bicicleta. Yo El Danubio, hemos hablado también, sí, el Danubio, de volver a hacer el Danubio. Fue un viaje muy bonito. bonito, hemos hecho el año pasado, hicimos la Loire también, que es un viaje muy tranquilo y muy bonito. Y hay un lugar al que siempre quiero volver y siempre vuelvo, que es Marruecos, es que me lo paso como un indio allí. Un viaje que creáis que el hecho de hacerlo en bici es muy diferencial respecto a otro modo como lo hacen otras personas. Cuanto menos turístico es un país, o menos turístico el sitio por el que pasa, mejor dicho, más notas la diferencia de viajar en bicicleta a hacerlo en coche. Por ejemplo, me estoy acordando de Menorca, que hicimos varios días del viaje en Menorca y paramos un momentito en un sitio a tomarnos un tentempié y llegó la mujer con el coche y que la niña y nos ofreció que entráramos en la casa. Era una casa espectacular, en los jardines, todo, y fue un sitio mágico. Ellas fueron, vamos, muy amables. Yo creo que eso solo te lo ofrece la gente cuando te ven en bicicleta de una manera mucho más sencilla. Hay una generosidad y una hospitalidad que no se da cuando tú te mueves en coche. Y al contrario, un lugar de estos que digas, ¿por qué he venido a este sitio en la que me he metido? Yo sí. Creo que estamos pensando en el mismo. La isla de La Palma. Sí. Cuando yo vi esos barrancos, yo decía, en la siguiente me mato. Acabamos de conocernos prácticamente y yo decía, yo me mato aquí. No hay ni un solo kilómetro llano y todas las cuestas son de unos desniveles bestiales. ¿Alguien que hayáis conocido gracias a viajar en bici que sigáis teniendo contacto? ¿Tenéis? Yo sí, mucha gente. La mayoría de los amigos que tengo ahora, buenos amigos, han sido amigos de viaje. Estoy pensando en uno de los mayores viajeros en bicicleta de este país, Juan Francisco Cerezo, de Murcia. Este lo conocí en una pista en Marruecos. Y tengo otro amigo, Roberto, que trabaja, es un maestro de Burgos que trabaja en Galicia, que nos hemos conocido viajando. ¿Algún aprendizaje, al que hayáis sacado viajando en bicicleta? Te das cuenta de con lo poco que se puede disfrutar viajando sin necesidad de ir cargada de un maletón terrible. Soy desordenadísimo, en la bicicleta también, pero cuando meto todas las cosas en la alforja vuelven a estar ordenadas. Es decir, solo soy desordenado durante unas pocas horas. Yo he hecho viajes de 3 meses
donde todo lo llevaba por la noche, prácticamente no quedaba nada en la alforja, porque me ponía toda la ropa y me metía dentro del saco y ya no quedaba nada en la alforja, aparte de un infernillo, una cocina, una olla y una navaja, poco más, vamos, poco más. ¿Cuál es el último viaje que habéis hecho en bici? Pues Yo creo que la Loire, la Loire, sí, en Francia. en Francia, precioso. Muy bonito. Puedes tener un alojamiento cada 30 o cada 20 kilómetros, es decir, no hay problema, puedes hacer la etapa tan larga como tan corta como quieras. Es muy señalizado, pero no es una vía exclusivamente ciclista, aunque es muy tranquila, con lo cual te da una visión del paisaje más real que cuando es una vía verde, que te separa mucho más de las poblaciones y es como algo más artificial, pero allí son pequeñas carreteras de uso exclusivamente local, donde no hay más tráfico que el de los vecinos, y vas siempre viendo el río, los viñedos espectaculares, puedes comer de lujo sin gastarte demasiado porque hay mucho mercadillo donde puedes comprar productos autóctonos buenísimos. Es un viaje extraordinario, es suficientemente largo como para que le coja el ritmo al viaje, porque se puede hacer, creo que son unos 700 o así de kilómetros, que te da para hacer al menos 2 o 3 semanas de viaje. En España también lo hay, ¿no? Pero quizás algo más duros por la orografía de España. Hay viajes que son muy bonitos, el mismo Camino de Santiago es precioso, pero no es un viaje para gente que se inicie o que tenga poca práctica ciclista. Yo me imagino llegando a zonas rurales de ciertos países, de zonas de África, por ejemplo, o de Asia, hace 30 años en bicicleta, que era un espectáculo, ¿no? Por ejemplo, en Marruecos, cuando hice el primer viaje, que hace prácticamente 30 años, es que no había nadie, excepto a este amigo que conocía, hacer eso. Yo no veía a nadie en bicicleta y sí, aún así en bicicleta, vamos, este año pasado he hecho un viaje por el Plató Recán, que es una zona al este de Marruecos, y ahí seguíamos siendo, vamos, por decirte que en internet no aparece ninguna referencia de este sitio en bicicleta. En Australia, por ejemplo, en el año 2003 fue, la gente no daba chucherías por la ventana de los coches porque no se imaginaban que en aquella pista de Australia a algún descerebrado se le ocurría meterse en bicicleta cuando ellos van con coches cargados como si fueran a cruzar el mundo, ¿no? Y éramos como monos que le tiraban chocolatinas. Seguro que os fijáis en Almería cuando veis a gente con alforjas que van haciendo cicloturismo. Sí. ¿Percibís que hay más? Sí, Sí, se ve más gente. Ha cambiado muchísimo. En Almería, por España, Por todos se va sitios, viendo más. No, por todos no es sitios. comparable con Europa, pero vamos, el resto de Europa, pero sí se va viendo más. Cuando te vas a una ruta como que el no tiene Danubio nada que ver. y entonces te dices... Gente joder, de es que, todas las edades. mira, hay una anécdota en Fitur de hace 2 años o 3 años, Cerezo, que estuvo a visitarlo, me dijo que en el stand de Alemania había una bicicleta con alforja. Es decir, el cicloturismo es una actividad económica que tiene ya muchísima importancia en Alemania. Pues recursos de alojamiento, de restauración, de talleres, de cuando tú recorres la ruta del Danubio, te das cuenta de todos los servicios que hay, y eso genera... O sea, tú pasas por pequeños pueblos que tienen 2 tiendas de bicicletas equipadas como no la hay en una ciudad como en Almería. Entonces tú dices, joder, ¿cuánta gente pasa por aquí en bicicleta para que estos negocios puedan mantenerse? ¿Cómo veis Almería para el cicloturismo? Todavía hay muchas zonas, para mí, preciosas del Cabo de Gata que podrían facilitarse para que la bicicleta, para que los cicloturistas pudieran visitarlo con más seguridad de cómo se puede visitar ahora. Estamos francamente mal si comparas, y no ya con países centroeuropeos, sino con alguna otra zona de la península. Para alguien que nos esté viendo y no haya hecho cicloturismo y pueda pensar, me gustaría iniciarme, ¿qué les recomendaríais? Primero, obviamente, no les vamos a empezar con un viaje de 20 días, ¿no? Algo en España que sea más o menos asequible, seguro, ¿qué les recomendaríais? Yo la de los ojos negros. Sí, es muy bonita, es una ruta desde Teruel a Sagunto y tiene suficiente alojamiento, es muy fácil, es cuesta abajo. Como primer viaje, desde luego no se me imagina uno mejor, ¿eh?
Explicar la logística del coche, el tren, esas cosas que a veces complican mucho. Bueno, esto es fácil porque a Valencia hay medios de comunicación, hay autobús, puedes coger un tren en Lorca, puedes con tu propio vehículo y puedes coger el tren en Sagunto, irte hasta Teruel y desde allí te bajas con la bicicleta si lo que quieres es hacer la cuesta abajo. Es una ruta de unos 170 kilómetros, 160. Sí, para 3 días más o menos. Muy agradable para 3 días. Muy bonita, en primavera, preciosa. ¿Queréis dejar algún mensaje a la gente para que se anime a viajar en bicicleta y a usar la bicicleta a diario, no solamente a viajar con ella? Pues yo desde luego los animo porque es una forma de viajar mucho más en contacto con la naturaleza, o sea, la sensación del sonido de pájaros y el contacto con la naturaleza es mucho mayor y luego va a una velocidad mayor que andando, porque a mí me gusta mucho salir a la montaña, pero claro, esto te cunde mucho, entonces es muy buena idea para viajar y luego para usarlo en la ciudad, pues hombre, ciudades como Almería, es que lo que es un delito es que no lo utilice más la gente, porque es que no hay apenas distancias, no hay desniveles y bueno, haríamos una ciudad más confortable y yo creo que para nuestra propia salud también es muy bueno. O sea que lo recomiendo de todas. Yo voy al trabajo en bicicleta de hace más de 10 años, o sea que claro que lo recomiendo. Yo le recomiendo a la gente que empiece, porque toda la gente que ha empezado a viajar ha repetido. Por lo menos toda la gente que ha empezado conmigo, todo el mundo ha repetido y algunos de ellos están verdaderamente enganchados. Si empiezas, repite. Empieza. Pues muchísimas gracias. Circular en bicicleta por carretera interurbana, posición en la vía. Si existe vía ciclista, puede circular por ella. Por la carretera, circularán por el arcén de la derecha si fuera transitable y suficiente. Si no lo fuera, utilizarán la parte imprescindible de la calzada. Posibles excepciones. En los descensos prolongados con curvas podrán abandonar el arcén y circular por la parte derecha de la calzada que necesiten. Las bicicletas pueden circular en paralelo formando columna de A2, pero orilladas todo lo posible a la derecha de la vía y colocándose en hilera en tramos sin visibilidad y cuando formen aglomeraciones de tráfico. Cuando se circula en grupo y el primero ha iniciado ya un cruce o entrado en una glorieta, los ciclistas tendrán prioridad. En las autovías solo podrán circular mayores de 14 años por el arcén, sin invadir la calzada en ningún caso. Circular en bicicleta por vía interurbana, velocidad. El Reglamento General de Circulación en su artículo 48 indica que en el viario fuera de poblado la velocidad máxima para los ciclos, bicicletas, ciclomotores y cuadriciclos ligeros es de 45 km por hora. Este mismo artículo indica que los conductores de bicicletas podrán superar dicha velocidad máxima en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía permitan desarrollar una velocidad superior. En las vías sin pavimentar, el límite de velocidad máximo será de 30 km por hora. Remolque de bicicleta en vía interurbana. El Reglamento General de Circulación en su artículo 12 indica que para la circulación entre municipios en bicicleta se puede arrastrar un remolque o semirremolque siempre que no superen el 50% de la masa en vacío del vehículo tractor. Es decir, si la bicicleta pesa 15 kilos, no podrán arrastrar más de 7,5 kilos. En muchos casos hace inviable el uso del remolque, pues el propio remolque ya implica ese peso. Además, solo se permite circular en viario interurbano con remolque durante el día y en condiciones que no disminuyan la visibilidad. La velocidad permitida es un 10% inferior que sin remolque y en ningún caso permite transportar personas en el vehículo remolcado. Por último, recordar que la circulación en viario urbano se regula por ordenanzas municipales y, por ejemplo, en el caso de la ordenanza de Almería, también se limita el uso de remolque durante el día y en condiciones que no disminuyan la visibilidad, y solo es permitido para mayores de edad. Sin embargo, no se define el límite de peso del remolque y permiten transportar a menores de 7 años. En nuestro recorrido de hoy conoceremos un tramo de la Eurovelo que transita por nuestro municipio. La red Eurovelo incluye 15 rutas de larga distancia que conectan el continente europeo. Entre los criterios para el trazado de la ruta está que debe conectar ciudades de todos los países europeos y pasar por sus centros urbanos. La ruta número 8, Ruta Mediterránea, recorre 7.560 kilómetros con la conexión entre Cádiz y Atenas y la isla de Chipre. Esta ruta recorre 656 kilómetros por Andalucía y atraviesa la provincia de Almería desde Adra a Pulpí. Se encuentran señalizados los 94 kilómetros de ruta que transcurren entre la ciudad de Almería y el municipio de Carboneras.
Quedamos con unos almerienses que son grandes ciclistas urbanos, deportivos y cicloturistas. Nos encontramos con ellos en el cargadero de Mineral, donde se ubica el final de la etapa 12 y el inicio de la etapa 13. La ruta Eurovelo en nuestro municipio comienza por el Paseo Marítimo para tomar el Paseo de Ribera, que llega hasta la Universidad de Almería, y sigue por la línea de costa hasta Costacabana. Es un día de diario y han quedado para dar este paseo por la tarde, después de trabajar, aprovechando que estamos en mayo y los días son largos. Paco trae su bicicleta equipada como suele hacerlo para sus viajes. Viaja con la modalidad bikepacking. En esta forma de viajar transporta el equipaje mínimo y de la forma que menos afecta a la libertad de movimiento. El equipaje se transporta en la propia bicicleta, en manillar, tija del sillín, cuadro, sin necesidad de tener transportín. Paco y Ana nos han mandado varias fotos de sus viajes. En las bicicletas que estáis viendo en las imágenes llevan todo lo necesario para la ruta de varios días. Saco de dormir, tienda de campaña, comida, agua, ropa, parece increíble. Esta técnica, además de asegurar que se transporta el mínimo equipaje, permite así circular por terrenos más irregulares y si es necesario arrastrar la bicicleta resulta más sencillo. Al llegar a Costacabana toman la carretera que circula junto al Paseo Marítimo. La circulación por el Paseo Marítimo está prohibida. Al salir del barrio de Costacabana toman el camino de tierra que lo conecta con el Toyo. Este tipo de terreno no es el más habitual en la red Eurovelo. Entre las características del trazado de la misma se incluye que al menos el 80% debe de estar pavimentado. Otras características de trazado son una pendiente inferior al 6%, salvo tramos cortos, disponer de anchura suficiente para permitir el paso de al menos 2 bicicletas, tráfico motorizado medio inferior a 1000 vehículos día o inexistente. La ruta debe permanecer abierta todo el año y debe ofrecer avituallamiento cada 30 kilómetros, alojamiento cada 50 y transporte público que acepte bicicletas cada 150. Llegan a la zona del Toyo. Este tramo cumple las condiciones de avituallamiento, pendiente, poco tráfico motorizado. Sin embargo, en el trayecto señalizado en la provincia de Almería hay algunos tramos de carretera que, aunque habitualmente no tienen tráfico, durante los meses de verano superan los 1000 vehículos al día. Pasan por la ermita de Torregarcía, hace un día espectacular. En la zona de Rambla Morales, ya cerca de Cabo de Gata, hay tramos con arena acumulada. Sin embargo, son ciclistas experimentados y con la pericia suficiente para superarlos sin bajarse de la bicicleta. De hecho, Paco ha corrido 2 años la Silk Road Mountain Race de Kirguistán, que es la carrera más dura en bicicleta de montaña del mundo. Fue el único español en la ruta y llegó quinto en 2018 y sexto en 2019. Si estamos menos experimentados, es probable que sea necesario arrastrar la bicicleta un pequeño tramo. Pasado el pueblo de San Miguel de Cabo de Gata, pasan por el cuartel de la Guardia Civil y toman la carretera de Las Salinas para finalizar la ruta en uno de los observatorios de aves de Las Salinas. El día está tranquilo, los flamencos están muy próximos y las vistas a la iglesia y la serrata de Cabo de Gata son impresionantes. Ahora toca hacer el camino de regreso, pero imaginaros continuar por la Eurovelo 8 y llegar hasta Grecia.